Buenos días, yo les voy a presentar el artículo que tiene por nombre Evaluación retrospectiva de la monitorización terapéutica de los niveles de clozapina y norclozapina con un nuevo método que es cromatografía líquida de ultra alta eficacia con espectrometría de masas en tándem. Mi nombre es Arely López, soy residente de segundo año de psiquiatría y mi coordinador es el doctor Arango de Montis, que es el jefe de la clínica de trastorno límite de la personalidad. El artículo fue publicado en la revista Clinical Biochemistry, es la revista de la Sociedad Canadiense de Químicos, se publicó en el 2014, en diciembre, y esta revista tiene un factor de impacto de 2.275. Previo a pasar al artículo, creo que es importante hablar sobre la monitorización terapéutica para entender algunas cosas. Como introducción, quisiera empezar por recordar que es un fármaco, es una sustancia que interactúa con el organismo, modifica las funciones biológicas, esto con una intención terapéutica. Hay que recordar que la farmacocinética estudia el paso de la sustancia en relación al tiempo y a la dosis. Se modifica de acuerdo a la absorción, a la distribución, al metabolismo y a la excreción del fármaco. Y la farmacodinamia es la relación que existe entre la dosis de la concentración plasmática de la sustancia y su efecto terapéutico. ¿Qué es la monitorización terapéutica? Bueno, es una estrategia en la que se mide un fármaco, las concentraciones, se titula el fármaco de acuerdo a las concentraciones plasmáticas que ya están previamente establecidas, esto con la intención de mejorar la eficacia del fármaco o de disminuir los efectos adversos. La aplicación en realidad es reducida porque únicamente se utiliza actualmente en algunos antiepilépticos como el valproato, en los anticoagulantes es donde está más estudiada, en la digoxina, en las teofilinas y en los inmunosupresores como la ciclosporina. ¿Cuáles son las características de un fármaco o qué características debe cumplir para que pueda ser monitorizado? Pues la primera es que tenga la posibilidad de determinar las concentraciones plasmáticas. La segunda es que tenga una amplia variabilidad interindividual. Eso quiere decir que las concentraciones plasmáticas cambien de paciente a paciente y esta es la principal razón por la que se debe llevar a cabo, ya que se ha visto que cuando se tienen dos pacientes con una misma dosis, esa dosis en las concentraciones puede variar hasta 20 veces. Una escasa variabilidad intraindividual y que exista una buena correlación entre las concentraciones plasmáticas y los efectos sean adversos o benéficos del fármaco, así como un amplio margen terapéutico. ¿Por qué es importante o de qué depende la variabilidad plasmática entre los pacientes? Como les dije, depende de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la excreción del fármaco, pero también hay otras cosas importantes como la edad del paciente, que tengan enfermedades concomitantes o uso de fármacos u otras sustancias como el cigarro y las características genéticas de cada paciente. Hay una guía que es en la que está basada el artículo, es una guía europea. Ellos proponen que la mayoría de los psicofármacos que se pueden medir tienen estas características. Uno es que tienen una buena absorción gastrointestinal, por lo tanto alcanzan una concentración máxima entre 1 y 6 horas, tienen un metabolismo de primer paso variable que afecta la biodisponibilidad entre el 5 y el 90%, una eliminación lenta, de la vida media más o menos en promedio es de 12 a 36 horas, la eliminación de casi todos nuestros fármacos es vía hepática y no renal. La farmacocinética es lineal, quiere decir que las concentraciones plasmáticas aumentan de acuerdo a la dosis y la familia de citocromos P450 junto con las gluconoroniltransferasas son las enzimas que más metabolizan o que principalmente metabolizan nuestros fármacos. Estas son las que sí se afectan con la edad y con la enfermedad hepática o renal. Voy a pasar a un punto importante que es la familia de citocromos, son los que metabolizan nuestros fármacos. La familia de citocromos P450, se han identificado 57 genes al menos relacionados a ellos, pero solamente 3 son los citocromos que
metabolizan fármacos, el 1, el 2 y el 3. El 3 es el más importante porque es el más abundante, se encuentra tanto en el intestino como en el hígado. Entonces metaboliza la mayor parte de los fármacos. ¿Cómo van a metabolizar? ¿Cuál va a ser? Eso depende de la expresión genética de los alelos que tanto se pueda metabolizar el fármaco. Existen 4 fenotipos de acuerdo a la expresión genética. Metabolizadores pobres, en el que los 2 alelos o no funcionan o tienen tienen una expresión disminuida. Los metabolizadores intermedios, que son aquellos que tienen 2 posibilidades: ser heterocigotos, tener un alelo funcional y un alelo con expresión disminuida, que sean homocigotos con 2 alelos con expresión disminuida. Según López y López, la mayoría de los mexicanos somos metabolizadores intermedios. Los metabolizadores rápidos, que tienen 2 alelos activos, y los metabolizadores ultrarrápidos, que tienen amplificación de la expresión de los alelos. Esto es importante porque si tenemos un paciente que es metabolizador pobre, las concentraciones plasmáticas van a subir, por lo tanto los efectos adversos pueden aumentar. Los metabolizadores ultra rápidos, por su parte, las concentraciones plasmáticas van a disminuir y quizá nunca lleguemos, aunque sea la dosis correcta, nunca vamos a alcanzar el efecto que esperamos. Otra de las cosas que afecta la monitorización terapéutica o la respuesta de un paciente son las interacciones farmacológicas. Existen 2 posibilidades: que al agregar un fármaco al tratamiento principal haya una inhibición del metabolismo del fármaco principal. Eso quiere decir que las concentraciones plasmáticas del fármaco principal van a aumentar y la eliminación del fármaco se va a mantener igual, por lo tanto se puede llegar a tener mayores efectos adversos. Por otra parte, la inducción del fármaco sería lo contrario. Las concentraciones, como se va a estar metabolizando, las concentraciones plasmáticas van a disminuir. Un ejemplo de esto es el valproato. Y un ejemplo de la inhibición del metabolismo es un antihipertensivo, el felodipino con el jugo de uva. ¿Qué es lo que pasa? Voy a empezar por explicarles qué es lo que pasa normalmente con el felodipino. Es la ruta que no está punteada, entra vía gastrointestinal, se absorbe 100%, y al llegar a intestinos se encuentra por primera vez con el CYP3-4A. Lo metaboliza y normalmente solo pasaría el 30% de la dosis. Llegaría a hígado, donde nuevamente es metabolizado, y pasaría solo el 15% de la dosis a la circulación. Sin embargo, cuando se toma jugo de uva, lo que pasa es que entra al 100%, se encuentra con el jugo de uva que inhibe a la enzima, pasa el 90% de la dosis al hígado, y en el hígado, donde nuevamente se vuelve a metabolizar, pasa el 45% de la circulación. Entonces, sí aumenta la concentración plasmática. ¿Qué métodos existen para analizar o para cuantificar los fármacos? Existen muchos, pero principalmente son 3. La cromatografía de gases, que utiliza nitrógeno y fósforo. Sin embargo, esta únicamente puede medir fenotiacinas con cadenas alifáticas como la levomepromacina o la clorpromacina. Además puede medir algunos antipsicóticos como la olanzapina, el haloperidol o la clozapina. Sin embargo, no mide fármacos que no sean termoestables o que sean muy volátiles como los antidepresivos. No es posible medir múltiples fármacos con este método y requiere de una preparación muy larga de la muestra. Por lo tanto, casi no se usa. Hay otra que es la cromatografía líquida de alta eficiencia con cromatografía de gases. Esta permite el análisis de múltiples fármacos, aunque no al mismo tiempo, pero sí se pueden analizar otros fármacos como los antidepresivos, que en el otro no se podía, y la muestra requiere de una preparación excesiva, igual que en la otra, porque ambas son cromatógrafos. La tercera es parte de lo que les voy a presentar hoy, es una cromatografía líquida de alta eficiencia, ultra alta eficiencia, con espectrometría de masas en tándem. Lo que modifica esto es que la espectrometría permite que el análisis sea mucho más estable, que se puedan medir mucho más rápido
Y algunos fármacos que no se pueden medir con cromatografía porque no absorben luz, como la metadona o el metilfenidato, con este método sí se pueden medir. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Es que se tiene que calibrar, tiene que haber estándares internos y es difícil calibrar estos estándares internos y además es más cara que los otros dos. Para que cualquiera de estos tres sea preciso, tiene que haber una variabilidad entre en las mediciones menor al 15%. La guía que les comentaba propone que se deben de medir todos los metabolitos o la mayoría de los metabolitos de los fármacos principales por tres razones. Uno, ofrece información sobre la capacidad de metabolizar del paciente. Dos, muchos de ellos tienen efecto en la respuesta clínica, como los de la fluoxetina o la risperidona. Y tres, algunos son mucho más estables que la molécula principal. Este es el caso de la clozapina y la norclozapina. Son las guías que les decía. La primera publicación se hizo en el 2004, son europeas y es un consenso entre Alemania, Austria, Suiza e Italia. Ellos proponen 4 niveles de recomendación. El primero es altamente recomendado, que está basado en ensayos clínicos aleatorizados donde se demuestra tanto los efectos benéficos como los efectos adversos y la tolerancia del fármaco. Tienen una lista de 128 fármacos con concentraciones plasmáticas, pero únicamente 19 de estos fármacos que tienen cumplen características para un nivel 1 de recomendación que es altamente recomendado. De ahí va disminuyendo a recomendado, útil y probablemente útil. La mayoría se encuentran en recomendados, son 55 de los 128 fármacos. Ellos proponen como indicaciones para medir o para monitorizar los fármacos, primero la sospecha de pobre adherencia por parte del paciente, el que nosotros veamos que no hay mejoría clínica a pesar de que tiene una dosis correcta, como farmacovigilancia y de efectos adversos, cuando sabemos que es un fármaco que se puede afectar utilizando otros medicamentos o algunas sustancias, en el caso de la olanzapina y el cigarro. Cuando tiene un amplio rango terapéutico y hay que titularlo, como que las dosis pueden ser tóxicas, como en el litio, y en poblaciones especiales. La primera son las embarazadas. Ellos dicen que las embarazadas forzosamente se tiene que medir porque hay que cuidar la integridad tanto del feto como de la madre. Entonces, a las embarazadas forzosamente se les debería de medir los niveles terapéuticos. En los pacientes de la tercera edad, porque como les decía, las enzimas para metabolizar los fármacos disminuyen con la edad. Y la tercera son los pacientes con discapacidad intelectual. Ellos dicen que los pacientes con discapacidad intelectual normalmente no dan su consentimiento totalmente para tomar el fármaco y dos, quizá no sean capaces de expresar totalmente los efectos adversos. Entonces se debería de estar monitorizando las concentraciones plasmáticas en estos pacientes para evitar que tengan un efecto adverso. Esta es la tabla únicamente de antipsicóticos. La verdad es que es muy larga, la dividí en dos porque es muy, muy larga. Aquí se encuentra la clozapina. Ahorita les voy a hablar un poco más acerca de los niveles plasmáticos que ellos proponen, pero están desde antipsicóticos de primera generación hasta los de segunda generación. Aquí está la otra parte. Son las concentraciones plasmáticas, las vidas medias, las concentraciones a las que ellos consideran que si nos envían un resultado así, se debería tomar en cuenta quizás reducir la dosis o quitar el fármaco y algunas observaciones de los metabolitos o del metabolismo del fármaco. Con respecto a las concentraciones plasmáticas de clozapina, ellos proponen un rango terapéutico de 350 a 600 nanogramos sobre mililitro. Sin embargo, como les leí en el resumen, también se ha visto que pacientes estables, después de un año de estar estables, mientras mantengan un rango de 250 a 300, no debería de haber una recaída. No puede fluctuar más de eso, de 250 a 350. Para la norclozapina el rango es mucho más amplio, de 100 a 600 nanogramos mililitro, y algo que hay que recalcar es que el monitorizar los niveles de clozapina no es una medida que nos hable de la respuesta clínica, sino más bien es una medida que habla de la adherencia del paciente al tratamiento.
Normalmente nosotros aquí cuando llegamos a monitorizar o a cuantificar algunos fármacos como el litio, lo hacemos después de 5 vidas medias. ¿Por qué el medirlo en 5 vidas medias? Porque la concentración estable se alcanza cuando hay un equilibrio entre la dosis que se ingiere y la dosis que se elimina. Eso pasa normalmente después de 4 vidas medias. Se alcanza el 94% de las concentraciones estables, a la quinta vida media se alcanza el 97% de las concentraciones y después de una semana de estarlo tomando se alcanza el 100%. Eso es si el medicamento es vía oral. ¿Qué pasa con los medicamentos de depósito? La vida media es de 4 a 6 días, por lo tanto, las concentraciones estables se alcanzarían aproximadamente a las 3 semanas. Lo que se debería de hacer es que la toma de los niveles se debería hacer justo antes de que se aplique la nueva dosis. Parte de esto, o el motivo de esto, es que los pacientes que consideramos con esquizofrenia resistente al tratamiento, se inicia clozapina. Aproximadamente 30% de los pacientes que se les da diagnóstico de clozapina no van a responder a un fármaco de primera línea. No existe una definición universal para la esquizofrenia resistente a tratamiento y eso es un problema, porque no se puede unificar. Y todas las definiciones que existen, que son más de 20, son operacionales únicamente. Entonces, de verdad son más de 20, pero yo decidí poner como las más importantes. La primera fue la que propuso Kane en 1988, en donde él habla que para que nosotros consideremos esquizofrenia resistente al tratamiento, deben de haber pasado los pacientes por 3 ensayos terapéuticos con al menos 2 antipsicóticos de diferente generación, con una dosis adecuada, que es un equivalente a 100 miligramos de clorpromacina, por tiempo adecuado, 6 semanas. En un periodo de 5 años no haber tenido un buen funcionamiento, un BPRS mayor o igual a 45 puntos, o falla un ensayo con haloperidol de 60 miligramos al día. Después, en 1998, Colin y Kelly lo modifican a 2 ensayos terapéuticos, disminuyen el equivalente de clorpromacina a 400 a 600 miligramos al día y la escala se mantiene igual con un BPRS de 45 puntos o más. Kane, el mismo Kane en el 2011, pese a que ha modificado mucho su propia definición, en el 2011 propuso que para considerar a un paciente resistente al tratamiento debería de no haber respuesta a un antipsicótico por los últimos 6 meses o que no hubiera respuesta a un ensayo con haloperidol de 10 a 30 miligramos al día, en el que por lo menos 3 semanas se debe mantener una dosis estable de 10 miligramos al día. Hay otros autores que creo que es importante recalcar aquí, como Suzuki. Suzuki igual en el 2011 hace una revisión de todos los criterios o de las definiciones operacionales de la esquizofrenia, y lo que él propone es que se deberían de tomar en cuenta aspectos de la vida diaria que probablemente no se van a corregir con un fármaco y que van a afectar la terapéutica farmacológica, requieren otro tipo de intervención, como el consumo de sustancias, enfermedades concomitantes, el uso de fármacos concomitantes. De acuerdo al algoritmo de Texas en su última revisión, ¿cómo se debería de tratar a un paciente que nos llega con un primer episodio? Un primer episodio se inicia tratamiento con monoterapia. Ellos consideran estos antipsicóticos como de primera línea: aripiprazolo, olanzapina, risperidona, quetiapina, ziprasidona. Si el paciente no responde o tiene una parcial respuesta, entonces pasamos al estadio 2, cambiar por un antipsicótico en monoterapia, pero de otra familia. A diferencia de lo que pasaba antes, en donde tendría que haber un ensayo con un antipsicótico de primera generación, lo que propone el algoritmo de Texas ahora es que directamente, si no responde, uno como clínico puede tener la decisión de pasar al 2A, en donde se inicia un antipsicótico de primera generación, o directamente pasar a clozapina. Eso ya es a criterio del clínico. Ahora, ¿qué es la clozapina? Pues la clozapina, como les dije, es un antipsicótico de segunda generación, es una dibenzodiazepina. Su mecanismo de acción es antagonizar principalmente a D4, sí antagoniza D2, pero principalmente a D4, y además tiene efecto en los receptores de 5-HT2C, los muscarínicos M1, los antihistaminérgicos H1 y adrenérgicos alfa 1.
Su farmacocinética es algo que debemos de tomar muy en cuenta porque pese a que se absorbe muy bien vía gastrointestinal, al momento de metabolizarlo se pierde mucho y la biodisponibilidad únicamente es del 24 al 50%. La concentración, los niveles plasmáticos máximos se alcanzan entre 1 y 4 horas después y la vida media es de 12 a 16 horas. Las concentraciones estables se alcanzan entre 7 y 10 días después de haber iniciado el fármaco y cuenta con dos metabolitos, la norclozapina y el N-óxido. Algo importante es que la norclozapina normalmente está en relación entre el 50 y el 90% de la clozapina, de las concentraciones plasmáticas de clozapina, y el N-óxido únicamente tiene en relación a clozapina el 10 al 30% de la concentración, pero la ruta metabólica del N-óxido es reversible. Eso quiere decir que puede ir tanto de clozapina a N-óxido como de N-óxido a clozapina. Esto también se ha propuesto como una de las principales razones por las cuales las concentraciones plasmáticas de clozapina fluctúan tanto, porque existe esta posibilidad de estar cambiando. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas para clozapina? La primera, como les decía, es esquizofrenia resistente a tratamiento, pero no solo es esa, también los pacientes esquizofrénicos que responden al tratamiento convencional, pero que tienen efectos adversos o síntomas extrapiramidales sumamente importantes y que no los toleran, entonces también pueden ser candidatos a iniciar clozapina. Los pacientes que tienen riesgo suicida con diagnóstico de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo y pacientes con Parkinson que no responden a antipsicóticos de segunda generación y que tienen síntomas psicóticos. Estos son los efectos adversos que la mayoría de nosotros conocemos: cialorrea, hiperhidrosis, mareo, sedación, cefalea, taquicardia, hipotensión, náusea, constipación, síndrome metabólico, hipertrigliceridemia, dislipidemia en general, aumento de peso, convulsiones. Las convulsiones es algo importante porque están en relación al aumento a la dosis. La cardiomiopatía, que es un efecto adverso temprano, y la granulocitosis, que es menor del 1% de los pacientes que lo llegan a presentar. Si ven, no se encuentran los síntomas extrapiramidales, y eso es justamente por el mecanismo de acción de la clozapina. Este artículo es el único artículo que hay en pacientes mexicanos. Se hizo en el Instituto Nacional de Neurología en el 2011. Es una muestra de 36 pacientes mexicanos a los cuales se toma al inicio del tratamiento, solo al inicio del tratamiento con clozapina. Los rangos terapéuticos, bueno, más bien los rangos de la dosis que ellos utilizan van de 50 a 600 miligramos al día. Y toman en cuenta ciertas variables como la edad, el sexo, el peso y que sean fumadores. Por fumadores, ellos definen que fumen 5 cigarros al día al menos. Lo que ellos encuentran es que hay una diferencia entre las concentraciones entre hombres y mujeres. Es mucho más grande en mujeres, 419 el promedio, que en hombres. En fumadores disminuye la concentración plasmática 268 a comparación de los no fumadores, que es 384, sin embargo no encuentran una significancia estadística. Y también algo que ellos encuentran y recalcan es que el promedio de la dosis que utilizaban en los pacientes es de 250 miligramos al día, que es menor a la que se utiliza en otros países como Europa o Estados Unidos. Sin embargo, las concentraciones plasmáticas son las mismas. Entonces, ellos proponen que quizá debamos de hacer nuestras propias dosis para los pacientes mexicanos, porque quizá no funcionen igual que las que están propuestas en Europa. Ahora, ¿cuál es el costo-beneficio de medir o monitorizar los fármacos? En relación a clozapina, es que se ha visto que las fluctuaciones en los niveles plasmáticos predicen recaídas y con ello hospitalizaciones. El costo de una hospitalización es de 4 a 16 veces más que el simple hecho de hacer una medición cada 3 a 6 meses. Y eso es notable. Cada tableta de clozapina de 100 miligramos cuesta aproximadamente 40 pesos. Ningún paciente toma una tableta, o muy pocos toman una tableta de clozapina al día nada más de 100 miligramos. Entonces, habría que multiplicar por cuántas tabletas toma al día el paciente.
me di a la tarea, me permití buscar cuánto costaría que un paciente esquizofrénico se internara en nuestra institución. Eso con un nivel 3, que es el nivel promedio. El depósito por 21 días sería de 9,401 pesos. Eso le incluiría algunos estudios como BIM, resonancia magnética y el perfil completo, ¿no? Y lo que transcurre en el día cama. No le incluiría los fármacos. Y la otra parte es que ningún paciente se queda 21 días, casi ningún paciente esquizofrénico se queda 21 días. Entonces habría que sumarle todos los días que se queda extra y cada día cuesta 339 pesos, más los cuidadores. Entonces, de verdad, el costo, yo preguntaba en trabajo social qué tanto se eleva o si tenían algún dato de qué tanto se eleva. Y exacto no lo tienen, pero ellos han visto que en promedio se eleva al doble, entre 16 y 18 mil pesos al día, digo, en una hospitalización del ya final, ¿no? Eso con nivel 3, porque si lo tomamos con nivel 5, si alguien llegara con nivel 5, el depósito es de 28 mil pesos y el día cama cuesta 1,000 pesos, un poco más de 1,000 pesos. ¿Cuánto cuesta hacer la prueba? La prueba no la hacen en todas partes, eso sí es importante, no la hacen en todas partes, pero donde la hacen cuesta 1,137 pesos, mide clozapina y norclozapina. Y se deberían de hacer, como les dije, cada 3 a 6 meses, dependiendo de qué tan estable esté el paciente. Voy a pasar al artículo. Como les dije, es la evaluación retrospectiva de la medición terapéutica de clozapina, norclozapina, con un nuevo método que es cromatografía líquida de ultra alta eficacia con espectrometría de masa ascendente. Este artículo tiene como base un artículo que se publicó en 2013, que fue el que hizo toda la validación del método, igual por los mismos autores en la misma revista, es en Bélgica también, y el objetivo es evaluar el método analítico para tomar los niveles plasmáticos de clozapina, norclozapina y la relación clozapina-norclozapina, así como la presencia de otros antipsicóticos al mismo tiempo. ¿Por qué monitorizar los niveles de clozapina? Ellos proponen que se debe monitorizar porque la alta variabilidad entre pacientes lo hace muy importante, además de que tiene un amplio rango terapéutico y existen efectos adversos que se podrían evitar, como las convulsiones. Si el paciente responde antes de que se siga aumentando la dosis, tiene un adecuado rango, pues podríamos evitar que llegara a una convulsión. Los materiales y el método, fue una muestra que se tomó en Bélgica, solamente en la consulta externa, no se tomaron en cuenta los pacientes hospitalizados, fue de noviembre de 2012 a 2013, fueron 171 pacientes en total, 62,6% hombres y 37,4% mujeres. El rango de edad fue de 19 a 74 años y fueron en total 330 muestras séricas. Se analizaron tanto por cromatografía de gases como por el nuevo método. Estos fueron los resultados. Para clozapina, la mayor parte el método debe de tener un mínimo detectable. Para clozapina el mínimo detectable fue de 0,5. 7 pacientes no llegaron a esa concentración y el resto fue así. 32 pacientes estuvieron por arriba de 600 nanogramos y la mayoría estuvieron por debajo de 350. Fueron 219 pacientes. Solo 72 estuvieron entre 350 y 600. De esos que estuvieran por debajo de 350, la mayoría se encontraron en 150 nanogramos por mililitro. Para la norclozapina, como el rango terapéutico es mucho más amplio, muchos más pacientes se encontraron dentro del rango terapéutico. Igual, el mínimo detectable es 1 nanogramo sobre mililitro y 6 pacientes se perdieron en eso porque no se pudo detectar la concentración plasmática. Solamente un paciente estuvo por arriba de 600 y el resto estuvieron dentro de rangos. 92 pacientes estuvieron por debajo de 100 nanogramos mililitro.
Otra cosa que ellos proponen, que los autores proponen, es que se debería utilizar un poco más la relación clozapina-norclozapina porque es una medida mucho más estable que únicamente se afecta o se modifica si hay algo que esté afectando el metabolismo del fármaco, como otras sustancias, cigarro, otros fármacos. Los rangos que proponen es de 0.5 a 3. Por arriba de 3 puede implicar que esté saturado el metabolismo, que sea un metabolizador lento o que haya una inhibición del metabolismo. Por debajo de 5 puede predecir una pobre adherencia terapéutica, que sea un metabolizador rápido o que haya inducción del metabolismo. Los promedios de esta relación en el artículo fue de 1.7, el rango estuvo entre 0.1 y 5.9, 24 muestras estuvieron por arriba de 3 y 2 por debajo de 0.5, el resto estaban dentro del rango propuesto. Ahora, ellos muestran la variabilidad entre los pacientes. Estos son dos pacientes, el paciente A y el paciente B, se siguen. Son 14 muestras, a los dos se les toman 14 muestras, pero al primero, 17 muestras, perdón, al primero se le toman 14 meses y al segundo durante 5 meses. El negro completo es clozapina y el punteado es norclozapina. Se demuestra cómo existen mucha variabilidad, hay muchos picos, sin embargo, la relación permanece casi estable, aunque sí varía, es mucho más estable que las concentraciones de los fármacos. Este paciente, que es el B, que se sigue por menos tiempo, tiene mucho más picos en las concentraciones de ambos fármacos, pero la concentración también permanece estable entre 1 y 1.5. Se encontraron 230 muestras con al menos un antipsicótico más. Fueron estos 10. Los principales fueron paliperidona con 86 muestras, quetiapina con 55 muestras y aripiprazol con 38 muestras. Para los autores, las conclusiones fueron los siguientes. La monitorización terapéutica es importante, ya que gran parte de los pacientes se encontraron con dosis subóptimas. La relación clozapina y norclozapina puede proporcionar información adicional sobre el estado de metabolizar del paciente, y este método permite la cuantificación de otros antipsicóticos al mismo tiempo, en menor tiempo, y se puede utilizar en momentos de urgencia, como cuando tenemos alguna intoxicación, se podría utilizar porque los resultados están en 1 o 2 horas. Las desventajas del estudio fue que no se tomaron en cuenta cuándo se inició el fármaco, cuándo fue la última dosis, si eran fumadores o no fumadores, si tenían medicamentos concomitantes, ni qué dosis estaba tomando. Eso es algo muy importante. De acuerdo a las guías europeas, incluso tienen un formato para enviar la solicitud de monitorización, donde todo esto se debe de registrar, pero según los autores, en Bélgica esto no es necesario y por eso no se tomó en cuenta. Tampoco se expusieron los resultados que obtuvieron con la cromatografía de gases. Y bueno, a manera de conclusión general, pues la clozapina es un fármaco de amplia variabilidad entre los pacientes, pero también es un fármaco que demuestra variabilidad entre el mismo paciente a lo largo del tiempo, y eso es importante. Su metabolismo se ve afectado por muchas causas, incluyendo el cigarro, y a veces nosotros pues no tomamos en cuenta esto, o si lo tomamos pues no nos queda mucho que hacer porque los pacientes fuman demasiado, ¿no? Pero quizá deberíamos de tomarlo en cuenta para titular la dosis. Y la monitorización terapéutica permite disminuir la posibilidad de tener efectos adversos, titular la dosis y vigilar la influencia de otros fármacos concomitantes, esto con la intención de hacer una terapéutica individualizada. No todos los pacientes van a responder a la misma dosis y hay pacientes que seguramente pueden responder a dosis menores de las que están establecidas.